¿qué tal amigos? Les habla su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, deseando grandes bendiciones para ti y para los tuyos donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro pan cotidiano. Y bueno, pues hoy te presento reflexiones que nos ayudan a ser más semejantes a Jesús. Querido Padre, en este momento te damos gracias por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados infinitos. Oh Señor, si alguno de nuestros amigos de este gran teleauditorio, de las diferentes emisoras, está pasando por una prueba, por una lucha, por una lágrima, Padre, en el nombre de Jesús te suplico, puedas ayudarnos y tener de nosotros misericordia. Ayúdanos, ten compasión de nosotros, oh Padre eterno, te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy, querido amigo, querido hermano, te comparto este mensaje que hoy lleva como título Poner en blanco, elevado e intentar mucho para Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha. Y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. El Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia con el fin de contemporizar con las malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que la imperfección de carácter es pecado. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso, y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en su propia voluntad. Si no quieren, no pueden vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Muchos, a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo, realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir ni norma que alcanzar. Los tales proporcionan a sus obras, lo cual es proporcional a sus obras. Para gloria del Maestro, ambicionen cultivar todas las gracias del carácter. Deben agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de su carácter. Pueden hacerlo, pues Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs. Palabras de vida del Gran Maestro, página 265 a la página 267. Gracias, querido Padre, porque en ti podemos alcanzar normas elevadas. Gracias porque el único deseo de alcanzar más personas es para que más almas puedan entrar en el reino de los cielos. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Mientras tanto, no lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.